Eh, dice grabación pendiente, espera. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 1. Este va a ser el debate de la fase 2, que viene siendo el tema de planeación de empleo y planes estratégicos. Nuestro equipo 1 está conformado por mí, por Esteban Montemayor, por Raimundo Reta, por Jordán Jarot, Rodrigo González, Eduardo Velázquez, Jesús Eduardo Certuche, Juan Ramón Morán y Alfredo Guadalupe. Ok, entonces, como lo mencioné, el tema es planeación de empleo y planes estratégicos. La planeación de empleo creo que es algo importante, ya que nos dice a futuro qué tanto demanda de personal va a tener la empresa y así los gerentes o los directivos pueden generar planes para que sean cortos o a largo plazo y tengan un estimado de qué tanto recurso humano van a usar. Para esto necesitan que todo el departamento de recursos humanos entre y realice cierto tipo de análisis para ver qué tanto va a tener que contratar o, en su caso, promover y despedir, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo creo que es importante, ya que, por ejemplo, he conocido personas que duran alrededor de 2 meses, 3 meses en sus trabajos y pues eso ya es merma para el que los emplea, porque pues invierte tiempo, invierte recursos y tener una buena planificación en esto, de saber bien también las cualidades o las cosas que quieres en alguien que vas a contratar, pues te va a ayudar a obtener mejores resultados. También es muy importante saber lo que ofreces, ¿no? O sea, a veces tú ofreces un buen sueldo, por así decirlo, y a veces es un buen esfuerzo físico, ¿no? O sea, a veces uno como empleado llega, aquí me van a pagar bien, pero en realidad es que al momento de salir de su trabajo sale más cansado y no le conviene. Es por eso que se generan pérdidas y se salen. Porque, o sea, ofreces, por así decirlo, buena paga, pero ofreces un cansancio enorme. O sea, no conviene a uno para trabajador. Yo pienso que dependiendo del tiempo del trabajo, también tiene que ver mucho cómo te sientes mentalmente, porque no te vas a sentir cómodo. Hay veces que, como quien dice, se va a escuchar raro, pero pues en muchas partes es algo tóxico el compañerismo con el que te rodeas, y también influye mucho en, supongamos que trabajes en algo de producción, pues no vas a producir lo mismo, por lo mismo en donde estás pensando que pues no estás bien, problemas, incluso pues en el mismo trabajo se ocasionan, siento yo, también es un factor eso, grande, en mi punto de vista. Sí, siento que es muy importante eso porque la permanencia de las personas depende de qué tan a gusto se sientan con el ambiente de trabajo o con las cosas que se les estén ofreciendo. Y es muy común, ha pasado en la empresa donde estoy trabajando, de que la gente al pasar tal vez un mes y medio, pues ya se quieren ir porque no encontraron las condiciones adecuadas o no era lo que estaban esperando desde un principio y pues se prestó a que pues se quisieran retirar o simplemente dejaran de venir a trabajar. Sí, mira, les pongo un ejemplo. Yo estoy trabajando en el hospital universitario. Eh, a raíz de esto que está pasando con la contingencia, el COVID-19, entró muy fuerte lo que viene siendo la planeación estratégica. Se lo digo porque yo estoy en el área de seguridad industrial e influimos mucho con recursos humanos, jefatura de compras, almacén, todo esto. Y simplemente cuando surgió el primer caso de COVID en Tamaulipas, en ese momento se situó a un comité en el cual todos vimos estrategias y lo primero que vamos a contratar, médicos, enfermeros, paramédicos, técnicos respiratorios, laboratoristas,
muchos más enfermeros. Entonces, yo creo que es algo de lo que dice la planeación estratégica. Simplemente ver en un futuro o puede ser en una contingencia, ahorita es el COVID, pudo haber sido otra cosa, y simplemente estar preparado para lo que se pueda venir. Yo creo que ahí en una planeación estratégica aplicaría la de las pruebas para el empleo, o sea, las pruebas que tú le haces al personal que tú requieres, puede ser de qué pruebas de personalidad, para ver cómo se puede desenvolver en esa dicha problemática que tiene la empresa en ese momento, sus aptitudes, sus conocimientos, cómo puede llegar a ser productivo sin que ocasione despilfarros o pérdidas. Eso en algunos empleos sí lo hacen, ¿eh? Yo creo que Y la sí, mayoría, no creo, porque y pues, sí te o ayuda sea, mucho al eh, análisis, porque en Sí, realidad tú ves si una persona es demasiado lenta o si ves que se fastidia demasiado y ahí tú analizas, oye, este vato no me va a rendir, o sea, no va a dar el 100, no me conviene. pues hay trabajos, ¿no? que Y son por de ellos, mucha presión y hay gente que no sabe manejarla. A Sí. veces, entre más presión, más no sé cómo se diga, se amensan, se y para alentan eso, y menos Sí, nomás, pero producen. pues sabes que para eso existe una capacitación antes, o sea, normalmente en todo hay capacitación, así que esto sonaría como excusa de que no, es lento. No, o sea, si entras en trabajo, hay una capacitación, entonces eso ya depende de cada uno. Les comento otro ejemplo. Siento que la contingencia es a lo mejor ahí estoy muy centrado en lo que viene siendo el hospital, pero siento que una contingencia es la mejor o el mejor ejemplo para dar por una planeación estratégica. Fácilmente se los digo, a lo mejor ya alguien está en un área de trabajo que son 5 personas y una persona se contagia de COVID y esas 5 personas ya tuvieron con él. Entonces ahí es donde entra la planeación estratégica y qué va a hacer la empresa para que cubrir a esas 5 personas que se capacitaron, pero estás enterado que son 30 días de cuarentena y luego vuelven otra vez, entonces no puedes contratar porque sería, bueno, regresan, los despido y entran los que ya estaban. Simplemente es ver cómo juegas con la rotación de tu personal dentro de la empresa para cubrir esos puestos. Siento que les digo, no sé si estoy muy centrado tal vez en el hospital, que es mi área de trabajo, pero siento que es una de las mejores ideas para explicar esto que viene siendo la relación estratégica. Pues bueno, sí es importante, o sea, sí te estás centrando en el hospital que trabajas tú, pero pues sí es el punto al que queremos llegar, ¿no? Que la planeación, independientemente de los cambios que haya o de las modificaciones que se vean, simplemente la planeación nos hace que podamos llevar a cabo el trabajo de manera correcta. Ahora, en este punto del plan estratégico, hay beneficios como empresa, ¿no? Como organización. Como por ejemplo, puedes llevar los sueldos de manera estratégica y no tener un gasto de más, por así decirlo, no gastar de más en los empleados, viendo a esto como la organización. ¿Sí? También puedes tener unas contrataciones muy buenas, dependiendo de los métodos que uses, pero todo esto son los puntos importantes de los beneficios con los que se cuenta. Pero como empleado puede haber ciertas obstrucciones, por así decirlo, de llevar esta planeación estratégica. Algunos de estos es que la planeación requiere modificación en el personal, requiere modificación en las reglas, por así decirlo, que la empresa tiene. Y esto hace que uno como empleado, como trabajador de la empresa o de la organización, tiendas a resistirte, ¿no? A ese cambio, tiendas a no querer cambiar las cosas si ya tienes trabajando en esa empresa 5 años, 10 años o lo que sea. Te puede generar ahí una fricción de ideas, por así decirlo, y puedes llegar a resistirte a ese cambio y no querer generarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? No, y sí, sí pasa. Te digo, ahorita a mi papá le pasó en EMAC que los descansaron dos meses cuando empezó la pandemia, les pagaban la mitad de sueldo. Y ya ahora después que volvieron a trabajar, ya, o sea, físico, los obligaron a ir los domingos porque tenían que recuperar los meses que no estuvieron trabajando y muchos se quejaron de eso. Es que, oye, ¿cómo voy a ir a trabajar los domingos? Entonces no voy a tener ningún día de descanso o qué.
O sea, porque no es algo que esté en las manos del obrero el que llegue una pandemia. ¿Sí me explico? Sí, para esto la empresa tiene que estar, viéndolo, como se comento, del lado de seguridad, tiene que haber siempre un plan de contingencia para qué hacer en casos de que te llegue a pasar algo así. Digo, ahorita fue un virus, pero pudo haberse un huracán o algo así, y es ahí donde se tiene que ver, por ejemplo, cuánto sueldo tengo o cuánto tengo de fondo para yo eh, proveer a mis trabajadores sin que yo me vea afectado en la empresa y no pasar a estas cosas que es obligar a la gente a recuperar ese tiempo porque pues no estabas preparado para esto. Yo siento que más en nada en la preparación para estos casos. Sí, se pueden aplicar pues, alguna estrategia. Al principio de la pandemia, cuando inició hace ya, pues ya un año, básicamente, intentamos hacer lo que venía siendo la rotación de personal para evitar, pues como una medida sanitaria. ¿Qué se hacía? Pues empezábamos, tal persona va a venir a trabajar solo 3 días a la semana y para evitar el mayor número de personas dentro de la oficina. Es una estrategia que nosotros implementamos y hasta cierto punto sí sirvió porque no estábamos tan expuestos a la persona. Se detenían pues las personas de recursos humanos, tal vez nada más, si eran 4 personas, iban 2 cada día, pero se estaban rotando, haciendo que si llegara a buscar una necesidad pues de recursos humanos, tal vez de sistemas, de almacén, pudiera haber alguien que estuviera presente pues en el momento. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque por ejemplo, en el trabajo de mi hermana, a muchas de las personas las mandaron a su casa para hacer home office, entonces no era como que necesario que estuvieran dentro de la empresa, que no tenían que estar exponiéndose a tanta gente en un solo lugar y solo estaban los indispensables, lo que son gerentes, directores, etcétera. Entonces no son muchas las personas que estaban ahí conviviendo. Y y como dicen en el rotativo de personal, estaban solamente los de planta. Ahí sí hacían rotativo de personal para evitar el contagio, que hubiera mucha gente. Entonces por eso hicieron esa planificación para trabajar ahí. Sí, o sea, a cada empresa le afectó diferente esto de la pandemia, ¿no? Ese es un punto importante porque los planes estratégicos, o sea, no surgen así de la nada, ¿no? Sino la empresa tiene una visión, ¿no? Si la empresa quiere crecer y ser reconocida a nivel mundial, o sea, se quiere ser nacional o internacional, dependiendo de la empresa, necesita desarrollar un plan para eso, ¿no? Y ahorita de todo lo que hemos hablado nos pudimos dar cuenta de algo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero todo gira en base del capital, o sea, de las personas, ¿sí? Depende de cómo se sientan, depende de cuántas sean, de qué es lo que quieren las personas. Entonces, aquí hay un punto muy importante de esto y es el capital humano. Entonces, la empresa tiene una demanda de este capital, ¿no? Y esto esto se ve afectado por diferentes puntos. Uno de estos que es muy importante son los desafíos externos, así se le llama a este punto que lo afecta. Esto va afectado. La pandemia sería un buen ejemplo, ¿verdad? Sí, es a lo que voy. Uno de los factores que puede afectar son los políticos, los económicos, los sociales. Dependiendo de ciertos factores externos a la empresa, puede generar diferencias en estos planes. Uno de estos es la pandemia, ¿no? De que dependiendo de la pandemia hubo cambios, pero que nadie se esperaba y totalmente diferentes. Otro de ellos que es muy importante son los tecnológicos. Cuando llega una mejora tecnológica, por ejemplo, las empresas a veces hacen recorte de personal porque ocupan menos personas y tienen que desarrollar o cambiar un plan estratégico que ya tenían o desarrollar uno nuevo. No sé si alguno esté de acuerdo o tenga algún punto diferente. Sí, con respecto a eso una implementación de nueva tecnología,
Siento que un ejemplo, al menos aquí en la ciudad, fue cuando llegó Kia a pesquería. Ellos llegaron con un plan de trabajo de poner máquinas. Básicamente tienen sus plantas y todo lo hacen por medio de maquinaria. Siento que ahí es cuando, por poner un ejemplo, como la tecnología avanza a cierto punto, cubre el aspecto del necesitar a la persona. Tal vez sí para mantenimiento y siempre se va a necesitar, pero pues, podría ser un ejemplo. Ya en las líneas ensambladoras, como ya están tan pues avanzado tecnológicamente hablando, pues ya no se necesita tanto lo que venía siendo la intervención de un ser humano. Sí, pero ahí volvemos a otro problema, o sea, ¿qué vas a hacer con la mano de obra que tenías contratada en ese momento? Es Sí. decir, oye, me llegó una máquina que trabaja lo que hacen 50 personas. ¿Qué voy a hacer con esas 50 personas? ¿Las voy a tener que despedir o me conviene mejor darles como una guía para que sepan usar esa máquina? O sea, pero eso es claro que no necesito 50 personas para operar una máquina. O sea, bastan con un grupo de 5 a lo mucho. O sea, ¿qué decisión vamos a tomar para saber a qué elementos vamos a tener que despedir y con cuáles quedarnos? Yo Sí, creo para que irte. ahí se podría elaborar una nueva capacitación para que podrían elaborarse, no sé, unas nuevas áreas para la empresa, podrían desarrollarse nuevas habilidades. O sea, ¿en qué más te puede servir esas personas para que no las despidas? No, o sea, sí, porque la máquina hace lo que y esas personas cómo van a estar, quién las va a amparar. Yo creo que ahí podría aplicarse una nueva capacitación. O simplemente no complicarse, o sea, seleccionar al personal que está altamente capacitado para moverle alguna máquina o alguna zona de producción, ¿no? Sí, buscar algo que puedan también desarrollar aparte de su trabajo actual. O sea, es que siento que lo que hablamos en un principio, de que las personas se contratan y se les ve potencial para poder hacer algo aparte de lo que se les contrató en un principio. Como la persona tiene ese potencial, pues se puede desarrollar en otras áreas que tal vez no se planearon desde un principio. Nuevas estrategias más que nada, ¿no? Sí. ¿A ustedes les ha pasado, por poner así, que entraron a trabajar en un cierto sector y como vieron que se desempeñaban bien en pudieron también trabajar en otra cosa aparte de la que se planeó en un principio? Eso cuenta mucho, y, o sea, la oportunidad de crecimiento en una área, si de cuenta, si tienes cierto personal que de plano ves que no da la talla, pues por más feo que se escuche, pues hay que tener que retirarlos. En cambio, si tú ves que hay personal que empezando desde cero tiene actitud y ganas de crecer, oye, pues me conviene invertir en esta persona para que después obtenga un puesto mejor. Gracias. Sí, no, eso es como verle potencial a la persona, de que a lo mejor no es la más calificada, pero ya con las entrevistas que se le hicieron, se pueden dar cuenta de si tiene potencial para seguir creciendo y ayudar más a la empresa, ¿no? Incluso he sabido de que en las empresas se planean cursos, ¿no? La mayoría tú puedes brindar un curso extra o algo. Sí, ahorita hay mucho apoyo tanto para que tú estudies, hay gente grande, ya mayor de 50 años, que se les ofrece la oportunidad de seguir con su carrera académica, pero a lo que vamos es ahorita, pues es como lo dicen, ¿no? En todos lados y tanto igual mismo en nuestra facultad, es el papelito habla, o sea, literalmente ha habido mucha gente que ha tenido años ahí, mucha experiencia, inclusive hasta más uno saliendo como ingeniero y pues lamentablemente tú entras y al señor es el que le pueden dar, pues vaya, lo despiden. ¿Por qué? Porque no tiene ese certificado que lo avala su trabajo, ¿verdad? Por eso lo que va mucha gente es,
el nivel académico que tengas y obviamente, pues obviamente entras, te estableces, te acoplas al trabajo, pero igualmente no encharcarte solamente con el trabajo, simplemente es, ya tengo mi trabajo, ok, hay que buscar oportunidad de crecer y poder tener ese título que me ayuda a blindar mi trabajo, vaya, que no me lo pueda quitar nadie. Ok, o sea, eso es lo que hago énfasis en tu punto, sí es cierto. Es decir, tienes un empleado que tiene, no sé, 20 años de antigüedad, que ya se la sabe de todas, pero no tiene el título. O sea, lo mejor es ofrecerle ese apoyo para que ejerza su título. ¿Por qué? Si tú lo despides y le das, no sé, la oportunidad a alguien externo que ya tiene su título y te das cuenta que a él no le gustaron las oportunidades que tú ofreces, se va a despedir, se va a salir. Ahí no te va a servir porque ya corriste a tu empleado de confianza que tenía 20 años por darle la oportunidad a alguien que te duró 3 meses. No tiene la capacitación o no tiene el historial que tenía el otro señor en cuestión de cómo se maneja la empresa. No va a llegar, como quien dice, va a llegar fresco a la empresa y a lo mejor y algo que te salió barato, que era despedir nada más al señor así por nada más, te va a salir mucho más caro porque no tienes a otra persona que le sepa bien esa, pues, esa máquina, a ese proceso, a ese seguimiento que se le da a la empresa. Y digo, son raíces del cual no tener una buena planeación estratégica, simplemente es ¿qué voy a hacer? Hay que ver factores, que me conviene, que no me conviene. Y yo digo que esto se tiene que ver no solamente con la persona, simplemente con más personas involucradas ahí en el ámbito de recursos humanos o que conformen algún comité que se encargue de la planeación estratégica de la empresa. Ok, bueno, todos estos puntos, como dicen ustedes, son importantes. Y no, o sea, para la demanda del capital, que es lo que la empresa se tiene que centrar, ¿no? No nada más existe esto, sino que hay algo llegaron a mencionar, sinceramente no recuerdo quién fue, que era de personas grandes. Este es un punto muy importante para la empresa que se llama, le podríamos decir como la fuerza del trabajo, ¿no? Esto, aunque se escuche mal o se escuche feo, la empresa tiene que ver si hay personas enfermas, si hay personas que van a jubilarse, si hay despidos o si hay embarazos, por ejemplo, pueden afectar a la producción, porque, como les digo, se escucha feo, pero alguien que está enfermo no va a trabajar igual que alguien que esté sano, ¿no? Entonces, esto es importante para la empresa, para que el capital humano para que no tenga una demanda muy grande de capital humano, ¿no? También, por ejemplo, detectar cuáles son las tendencias del capital humano es importante para la organización, para saber qué ofrecerle y que las personas o los empleados, que seríamos nosotros, estemos interesados en eso. No sé si alguien tenga un punto diferente. Sí, mira, igual, como tú comentabas, que puede haber embarazadas, puede haber personas adultas, puede haber accidentes dentro de la empresa que te quiten no solamente el capital humano, simplemente hasta una maquinaria se puede echar a perder y pues te para una línea totalmente. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo también hice mis prácticas de mi preparatoria técnica en Bonafón, CEDIS Bonafón. Se encarga de la distribución de toda la agua Bonafón dentro del área de Nuevo León. Con nosotros como seguridad teníamos un plan estratégico en cuestión de la seguridad de la empresa, que no hubiera accidentes dentro de la empresa en un año. Entonces se cuenta que día con día se hablaba, antes de iniciar su día, se daba una rutina, se hablaba con las personas que ven, qué necesitan en su área de trabajo, creen que los automóviles que tienen son los correctos, creen que la vialidad está bien, que es lo que en lo que se les puede dar para que ellos trabajaran bien y que no generaran un costo a la empresa. En un momento, de la noche a la mañana, ellos tienen que hacer un checklist de su equipo, su vehículo, vaya, para que todo esté bien. Resulta que una persona lo revisó, como tenía trabajo, hace su checklist, todo bien, lo verifica otra persona, resulta que está bien, sale y saliendo, no corrió ni 1 kilómetro, yo digo, y se estampa contra un poste porque no le funcionaban los frenos. Entonces, a lo que voy, ya se perdió un día la persona muy posiblemente se fue a incapacidad y el auto quedó ¿cómo se dice? Pérdida total. O sea, ya te quitó un carro, te quitó una ruta, que la ruta pudo ser la más importante, a lo mejor pudo ser la del centro de Monterrey, a lo mejor pudo ser la de San Pedro, a lo mejor pudo ser la del centro de Escobedo, centro de San Nicolás. Entonces, ahí va de acuerdo a la planeación estratégica, ¿no? Simplemente es ver
mil factores que te puedan afectar en un futuro y saber qué hacer ante esos programas o esos programas, perdón, esas probabilidades a un futuro daño, a una pérdida o algo, y estar preparado simplemente para lo que es. Digo que creo que es algo muy importante tanto en la planeación estratégica, viéndolo del lado del capital de la empresa, vaya. Igual no sé si alguien tenga un dato igual o no sé, alguien que nos pueda platicar un poco de su experiencia laboral en cuestión a esto, ¿no? De la planeación en el capital humano, vaya, de esto que le comentó mi compañero Esteban, del tener un futuro ya sea accidentados, personas que ya están presentando alguna eh, enfermedad laboral, vaya, columna, que es lo muy común por cargas, no usar faja, todo eso. Entonces eso ya se va viendo con el médico laboral y él nomás te dice, ¿sabes qué? En un futuro a esta persona le quedan tres meses porque ya en 3 meses te va a empezar a presentar problemas de espalda y hay que empezar a buscar el repuesto o así, ¿verdad? Literal para la empresa, nosotros como capital humano somos reemplazables. Sí, o sea, la verdad, yo siempre los comento en el hospital, aquí el que se debe cuidar eres tú, o sea, y la empresa te puede dar todo, pero si tú no lo haces bien, pues para la empresa tal vez sí y les pongo un ejemplo, hay a veces manejamos mucho lo que vienen las agujas, se utilizan, se llenan de algún agente anatómico es enfermedad. Entonces, si les pongo un ejemplo, una compañera de enfermería no hace bien su trabajo, desecha una aguja en una bolsa de basura, la persona de intendencia lo agarra y ella se funciona. Entonces, se cuenta que ella no sabemos ni que tenía la aguja, a lo mejor ella tenía VIH, la persona con la que lo usaron tenía, no sé, tétano, lo que quieras tener. Y para la empresa es muy fácil, la empresa te trata, pero, o sea, así como tú sales, entra otro. Entonces yo creo que aquí es más importante hacer conciencia a las personas de que para la empresa la verdad son reemplazables, o sea, simplemente te vas y llega otro, o sea, yo creo que se escucha cruel, pero es la verdad. Sí, siento que lo que dices es verdad. Y es creo que más común en empresas más grandes, como tú dices, estás en Bonafont, pues siento que sí puede ser el caso de que pues es una persona que, pues quieras o no, es reemplazable, se lesiona, tiene algún percance o lo que sea que le pueda suceder, pues aunque suene mal, se puede cambiar poniéndolo de ese ejemplo. Yo trabajo en una empresa pequeña y lo que realmente sucede cuando alguien se lastima descargando en mercancía o en bodega se le tiene tal vez la consideración de, bueno, saliste lastimado por esta razón, vamos a ver qué podemos cambiar dentro del sistema de lo que estamos haciendo y también evitar que si una persona es propensa a tipos de lesiones, supongamos que tenga la espalda lastimada, que no pueda cargar algo de un peso muy grande, pues tener la consideración de no obligarlo a hacerlo, si es que se planea tener permanencia. Tal vez un empleado sí, que lleve trabajando unos 10 años, pero ya tenga, pues no sé, una lesión en el pie y ya no pueda pues cargar cosas pesadas, nada más que la empresa esté consciente de este tipo de situaciones para que pues sí, la persona pueda quedarse respetando el tiempo que haya estado pues trabajando en la empresa. Pues sí es cierto esto que menciono, ¿no? Pero yo creo que ya esos a lo mejor son casos un poco más como específicos de ciertos casos que pueden pasar, ¿no? Sí. Entonces, solo como para englobar lo que mencionamos ahorita, la demanda tiene diferentes puntos que las pueden afectar. Ya ven la pandemia, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, las tendencias que tenga el capital humano, la fuerza de trabajo, disculpen, pero también existe la oferta del capital humano. Sí, era lo que quería tocar, el punto ese de la oferta de capital humano. Ahorita, y no es mucho el contratar, simplemente también entra mucho las prácticas profesionales, el servicio social, todo esto para la empresa obviamente está contemplado en el plan estratégico y en la parte de la oferta de capital humano, porque es una manera
tal vez y enseñar un poco a las personas que van a ir a hacer sus prácticas o algo, pero al mismo momento es como tener asegurado un capital que si llega a tener una buena función, se puede quedar dentro de la empresa y es como que, bueno, ya no empiezas de cero y ya no me afectas a mí, ¿sí me entiendes? Ya me conoces, ya conoces mi empresa y ya no tengo que invertir ni en capacitación para ti, ni en otras cuestiones, simplemente es, bueno, ya te di tu capacitación durante 6 meses y creo que te puedes quedar y ya no tengo que invertir nada en ti. Y yo creo que es algo muy bien planteado por las empresas esto en cuestión de la oferta del capital humano, que viene siendo eso, ¿no? El darle entrada a jóvenes como nosotros para su realización de sus prácticas profesionales. Sí, mira, como para entrar un poquito en contexto a esto de la oferta del capital humano, primero lo que se hace es saber cuál va a ser la demanda que tiene, ¿no?, la empresa. Entonces, una vez que ya está la demanda del capital humano por todos los factores que ya mencionamos y que ya vimos, a partir de ahí se crea un plan. Se empieza a crear un plan para la oferta del capital humano. Esto tiene diferentes puntos que lo ayudan, por así decirlo. Uno de estos son las auditorías y otros son las planeaciones de sucesión. Las auditorías lo que hacen es que el mismo personal proporciona un resumen de todas las habilidades y todos los conocimientos de los empleados, ¿sí? Ellos lo que hacen es analizar y evaluar a los empleados que ya tienen en su nómina y le hacen un resumen y lo empiezan a analizar entre ellos y los ejecutivos de alto mando. Una vez que ya lo analizaron, entra aquí la sucesión, que es lo que tú mencionabas, Alfredo, que era que una persona que ya está capacitada puede hacer un trabajo todavía más alto sin necesidad de más capacitación. Entonces comienzan a hacer sucesiones de obreros a un puesto todavía más alto y de gerentes a directivos o simplemente personas que van subiendo de puestos que ya tienen los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo ese puesto. Todo esto va dentro de toda la oferta interna que tiene la misma empresa. Como lo acabo de mencionar, aquí no han contratado a nadie, simplemente están promoviendo a partir de las auditorías que se hacen. Entonces, igual, si alguien tiene algún punto, puede decirlo. Lo que es importante de esto es, por ejemplo, lo que tú dices. Cuando surge la demanda de un puesto, la necesidad de alguien que llene un puesto en el trabajo, como dices, primero se busca internamente. Si alguien que ya tienes contratado cumple con los requisitos, pues para promoverlo. Pero si en este caso no encuentras a nadie que ya tengas contratado, pues ya pasas a buscar, como se dice, externamente, alguien que ofrezca sus servicios en el mercado local, que tal vez te haya dejado una solicitud de empleo. Ahí es donde, bueno, debe estar bien al pendiente recursos humanos para empezar a buscar al mejor candidato, ya sea interna. Si no lo encuentra, pues externamente buscar un candidato que cumpla con el perfil o que cumpla con los requisitos que necesita para, pues, llenar satisfactoriamente la necesidad de este empleado, de este trabajo. Sí, igual y creo es como la otorgación de las plazas, ¿no? De la base de tu planta ya como tal con la empresa y que no eres de contrato, vaya, ¿sí me entienden? Como que o sea, por ejemplo, en la universidad obviamente hay contrato y hay obviamente la base y la planta. La planta es cuando estás con la dependencia y la base es cuando estás con la universidad como tal. Cuando uno tiene un historial bueno de cero inasistencias, cero llegadas tardes y todo eso, son creo que puntos para esto lo que viene siendo lo de la oferta del capital humano, de ya asegurarte dentro de la empresa y que si en algún momento eres despedido de alguna, pues puedes moverte a otra dependencia, pero ya estás dentro de la universidad, ¿no? Creo que es algo como de esos puntos que tocas tú, Esteban, para esa oferta de capital humano. Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, también eres reemplazable, no, en cualquier momento en que te llegue a pasar algo, pues no van a buscar la manera, ¿verdad? De buscar otro candidato o seleccionar otro personal. Sí, pues de hecho es ahí donde pues debe estar bien a pendiente recursos humanos, ¿va? Como vimos en lo anterior, checar quién se va a jubilar, quién
tener en cuenta quién está renunciando, quién tiene problemas, quién está enfermo, cosas así, pues para estar al pendiente de inmediatamente que cese su actividad, buscar a alguien que lo más pronto posible entre para pues que también la fábrica donde está no se vea afectada por falta de personal y pues también su producción no decaiga o no tenga problemas con eso. Sí, y como dice Jordan, volvemos a lo mismo, ya ahí se repetirían los puntos que acabamos de ver, porque otra vez tendríamos que volver a la planeación. Sí, me explico, y luego ya después otra vez al capital humano, y lo mismo sería un bucle. Sí, por eso mismo las empresas deben de estar bien preparadas con estos planes y por eso deben de invertir, porque pues esto todo el Departamento de los Recursos Humanos está sobre este tema siempre. Despidos, contratos, fuerza de trabajo, todo eso. Ok, entonces todos estos son aspectos internos que tiene la oferta de trabajo, pero esto solamente es de promover y de hacer auditorías. La parte de la oferta externa que ya mencionaron tiene que ver, por ejemplo, con el mercado que existe y con los aspectos demográficos que hay en el lugar en donde está la empresa. Un ejemplo es como aquí en Monterrey, que hay mucha industria, ¿sí? Pero no hay mucha industria de campo, por así decirlo, porque no se da el área demográfica para ese tipo de empresas. Entonces, todo eso se tiene que ver bien. Todos los elementos que estoy mencionando ahorita afectan a esta demanda de trabajo. También, por ejemplo, el mercado laboral, pues las empresas tienen que ver cuál es el mercado que hay ahorita y qué es lo que las personas quieren y qué es lo que afecta a este tipo de mercados y estas áreas demográficas. No sé si alguien tenga algún punto o proseguimos. Yo creo que ese punto queda claro, igual y creo que se comprende y se entiende por demográfico, pues obviamente es como cuando te ponen el ejemplo, ¿verdad? No vas a plantar un cactus en el Polo Norte, ¿verdad? Entonces es como que ver más que nada en dónde estás centrado y yo creo que lo veo un poco más como cuando quieres iniciar tu negocio, ¿no? Es el ver qué te rodea, que, por ejemplo, la gente que pone sus negocios de, ya sea tiendas de un 7-Eleven, simplemente para imagínense la planeación que tiene que tener para ponerse un 7-Eleven y saber quiénes pueden ser tus compradores y tal vez y ver qué es lo que más debes de tener en ese 7-Eleven. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay muchos 7 que cuentan con su tipo como snack o cafetería, ¿sí me entienden? Y no en todos hay. Y yo lo he visto, simplemente lo veo en parques industriales, enfrente de oficinas administrativas de alguna empresa. Obviamente vuelvo a lo mismo en el hospital. El hospital está rodeado de lugares de así como tiendas, vaya, como restaurantes. Entonces, ¿a qué se debe? Pues obviamente a que hay muchos trabajadores, muchos salen a comprar. Entonces yo digo que va mucho enfocado a eso y creo que para mí la oferta demográfica, pues obviamente entra mucho en que ver en esto de la planeación estratégica al iniciar una empresa. Sí, ¿no? Y cada una de estas cosas que mencionaste necesita más o menos empleados que la empresa necesita prever o contratar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya pasamos todo esto que viene siendo desde la demanda hasta la oferta. Ya estos puntos creo que ya quedaron un poquito claros. Ahora lo que sigue serían los ajustes. Los ajustes que tiene la empresa son simples. Si la empresa contrató de más personal, congela por completo lo que es las contrataciones, las entrevistas, todo eso lo congela porque no necesita más personal. La segunda parte, o sea, el otro punto que puede pasar es que no se completen las vacantes, no se llenen las vacantes que tenían previstas, ¿no? Entonces aquí se hacen dos cosas. Entra la oferta interna que viene siendo las auditorías y las sucesiones de puestos que ya mencionamos, y si no, las ofertas externas, y esto se hace hasta llegar a llenar todas las vacantes, pero sin sobrepasarse. Esta parte son como un poquito más de ajustes. No sé si alguien quiera dar algún punto de vista o algo.
Sí, siento que pues sí es necesario, si por poner un ejemplo de un número, se requieren tal vez 10 personas que estén trabajando en el área de ventas y pues se puede hacer la oferta interna, buscar tal vez a alguien que tenga las características que necesite alguien y pues hacer la rotación de personal, eh, pero sin sobrepasar el número de personas requeridas, porque también puede ya entrar lo que vendría siendo eh, pues no tener suficiente solvencia para pues mantener el sueldo de tantas personas. Se busca por eso combinar la oferta-demanda y ver qué se puede hacer en ciertos casos. Es como lo dices tú, Esteban, o sea, es buscar el equilibrio que deben de llevar. Sí, y qué mejor que darle la oportunidad a tus empleados de antigüedad, ¿no? O sea, en lugar de adquirir nuevos empleados, mejor darles la oportunidad de crecimiento a tus empleados que iniciaron desde cero y así sus compañeros ven, oye, pues aquí sí hay oportunidad de crecimiento, pues me quedo aquí, ¿no? O sea, en un tiempo determinado, pues lo más probable es que yo también ascienda de puesto. Y fuera de esto, creas una competencia interna y creo que es buena el hacer competencias de este tipo porque motivas a la gente a dar lo mejor de ellos para alcanzar ese rango que quieren, yo digo. Sí, si creas competencia interna, pues vas a tener mejor, por ejemplo, si es una empresa que se dedica a dar servicios, los servicios van a estar mejores que antes de que no hubiera esa competencia, ¿no? Igual, si es una empresa que se dedica a vender productos, los productos se van a empaquetar mejor, van a tener más calidad para que ellos mismos se motiven y puedan subir de puesto, ¿no? Ahora, algo que olvidé mencionar, y creo que también ahorita quiero que me digan si están de acuerdo conmigo o no, es que esto funciona para las empresas grandes. Por ejemplo, vamos a poner Coca-Cola, ¿no? Tiene que saber cuántos productores va a tener, cuántas personas tiene que entregar el producto y tiene que hacer los planes estratégicos, tiene que invertir cierta cantidad de dinero para que se lleven a cabo estos planes. Pero en empresas pequeñas que son aproximadamente 10 puestos o 20 puestos, al menos a mi punto de vista, no creo que sea necesario invertir en esto porque son pocas personas y pueden, el dueño de la empresa, como es algo chico, puede ponerse a ordenarlos, por así decirlo. No creo que sea necesario invertir dinero en llevar una planeación estratégica para 20 personas, ¿no? Sí, de hecho, iba a comentar, en Bonafón motivamos a la gente a cada 6 meses o cada 2 meses, no me acuerdo, en una reunión con todo el equipo de Bonafont, que era la planta, unas, ¿qué les puedo decir? 120 personas, 150 personas, y comparábamos entre las tres marcas, Bonafont, Ciel y Epura. Y no sé cómo entra, pero entra lo del marketing, quién vende más, qué producto se vende más, a lo mejor la de Bonafont se vende más el litro, pero la de 1,5 litros no, y todo eso, ¿verdad? Y es donde ahí que generamos ese tipo de competencia, pero al igual competencia veíamos la planeación del cómo vender esas cosas, ¿no? Cómo ver lo que no se vendía y cómo sí venderlo y todo eso. Y creo que entra, yo creo que como mi conclusión, ¿no? Y de esto, yo creo que la planeación estratégica es uno de los factores más importantes dentro de una empresa y creo que si empiezas tú con una mala planeación estratégica, creo que no se te van a dar las cosas. Yo creo que tiene que ser muy con los pies en la tierra, saber dónde estás posicionado y igualmente saber el capital que tienes y pues solamente promoverlo, ¿no? Promoverlo y no, y tal vez no, como quien dice, no correr antes de caminar, simplemente es paso a paso y mi conclusión sería esa, ¿no? Que la empresa estratégica es el punto más importante dentro de una empresa. ¿Alguien más quiere dar un resumen, una conclusión de algo? Sí, igual como lo dice Alfredo, siento que si desde un principio se tiene una planeación estratégica buena desde un principio, si se plantean las cosas que se quieren hacer, la gente que se quiere contratar, con qué perfiles, con qué cosas, siento que va a ser una diferencia desde el principio, desde que se van a hacer las cosas. Como conclusión, pues yo también creo eso.
siento que si desde un principio las cosas empiezan a ser de la manera correcta y de la manera que debe ser, pues van a terminar bien y va a traer beneficios no solo para la organización, sino también para las personas que estén involucradas, trabajadores, gente que tenga una permanencia que más de 10 años tal vez en las empresas, porque todos salen ganando al final de cuentas. Y es lo que digo, si se plantea desde un principio la estrategia a seguir, va a traer beneficios para todos dentro de las organizaciones. Sí, tanto como tener esa estrategia puede ayudarlos a crecer en el aspecto demográfico y expandirse para dar más empleos en ciertos lugares. O simplemente seguir el plan estratégico bien, o sea, correctamente. Sí, igual todas las empresas tienen que estar atentas porque, como dijimos, los planes estratégicos que se tienen de aquí a 10 años pueden verse afectados. Bueno, por ejemplo, la pandemia, que nadie se lo esperaba y tuvo un cambio o el despido de aproximadamente un 30-40% del personal de todas las empresas, y tienen que estar preparados para hacer modificaciones en estos planes rápidamente y cubrir las vacantes que se tuvieron que vaciar, por así decirlo. ¿Alguien más tiene un punto de vista o si no, aquí concluimos el debate? Sí, pues te digo, ya para cerrar, pues volvemos a lo mismo, es un bucle, o sea, desde el ajuste ya estás planeando a los que vas a contratar después, o sea, tu oferta, tu capital humano, y otra vez volvemos a lo mismo, otra vez planeación, oferta, demanda y ajuste. Sí, yo creo que desde una buena planeación estratégica ya con eso la tienes para armar toda tu empresa, también el capital humano, cómo hablas con tus empleados, cómo los motivas, cómo se pueden sustentar una buena productividad en la empresa, cómo pueden crecer. Yo creo que con que se tenga una planeación no puede salir nada mal. Bueno, pues sí, entonces si nadie tiene algún otro punto de vista, este fue el debate de planeación estratégica y planeación de empleo. Nosotros somos el equipo 1, como ya lo mencioné, y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.